Empezamos una nueva serie hace 8 días. Empezamos una serie sobre la teología, que es una palabra grande. Simplemente quiere decir el estudio de Dios, digamos, de su persona y de su obra. Cualquier estudio de teología, cuando estamos hablando de que queremos estudiar cómo es Dios y qué hace Dios, cualquier estudio de teología abarca mucho simplemente debido al tema. Obviamente, si uno dice, quiero estudiar Dios, es un tema enorme, la persona de Dios y la obra de Dios. Pues, entonces, abarca mucho. Pero antes de empezar, tenemos que tener dos presuposiciones. Tenemos que dar por sentado que algo existe. Tenemos que dar por sentado ciertas cosas. En nuestro estudio de la teología, tenemos dos presuposiciones. Tenemos dos cosas que vamos a decir, simplemente tenemos que dar esas cosas por sentado, porque sin dar por sentado esto, no podemos estudiar la teología. Primero, tenemos que dar por sentado que Dios existe. ¿Verdad? Si vamos a estudiar Dios, teología, Dios tiene que existir. Obviamente. Él es el objeto de todo nuestro estudio. Él es lo que queremos estudiar. Y honestamente el estudio de la existencia de Dios radica más en el área que se llama apologética, digamos la defensa de nuestra fe. Pero vamos a dar por sentado que Dios existe, también vamos a dar por sentado que la Biblia es la verdad. ¿Por qué? Porque si tenemos el objeto de nuestro estudio es Dios, es teología, vamos a estudiar la teología, tenemos que también tener una fuente de información. ¿Qué es lo que vamos a estudiar si queremos estudiar la persona de Dios y también sus obras? Tenemos que tener una fuente confiable. Porque si nuestra fuente no es confiable, honestamente somos tontos si creemos que podemos estudiar algo que no es cierto. Entonces, esto también de la Biblia, siendo la verdad, radica en lo que es la apologética. Una defensa de la Biblia como la revelación sobrenatural de Dios. Pero a pesar de que son presuposiciones, cosas que tenemos que dar por sentado de antemano, yo quisiera hablar un poco acerca de los dos temas. Y esta mañana, lo que Dios, honestamente, lo que creo que Dios ha puesto en mi corazón para esta mañana, para hoy, es esto: Dios existe. ¿Cómo sabemos que Dios existe? Y usted dice, pero esta es una iglesia cristiana. Oh, sí, yo sé. Pero somos cristianos y debemos entender por qué sabemos, por qué podemos dar por sentado que Dios existe. Y también en un grupo así, no quiero decir tan grande, pero ustedes saben, entre los 12 de Cristo Jesús había un inconverso, ¿verdad? Entre 50, 60 personas. Hay gente que tiene que entender que Dios existe. Dios existe. Vamos a hablar de esto esta mañana. Tengo 4 puntos. El primer punto que quiero decir esta mañana para los que están ya llevando los apuntes. Todos sabemos que Dios existe. Todos sabemos que Dios existe. Romanos 1. Voy a empezar leyendo en el versículo 18, Romanos 1, 18. Vean lo que dice la palabra de Dios. Voy a leer el pasaje y luego vamos a regresar a algunos versículos para analizarlos un poco más en detalle. Romanos 1, 18, porque la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres que detienen con injusticia la verdad. Porque lo que de Dios se conoce les es manifiesto, pues Dios se lo manifestó, porque las cosas invisibles de Él, su eterno poder y deidad, se hacen claramente visibles desde la creación del mundo, siendo entendidas por medio de las cosas hechas, de modo que no tienen excusa. Pues habiendo conocido a Dios, no le glorificaron como a Dios, ni le dieron gracias, sino que se envanecieron en sus razonamientos, y su necio corazón fue entenebrecido. Profesando ser sabios, se hicieron necios. Y cambiaron la gloria de Dios incorruptible en semejanza de imagen de hombre corruptible, de aves, de cuadrúpedos, de reptiles, por lo cual también Dios los entregó a la inmundicia, a las concupiscencias de sus corazones, de modo que deshonraron entre sí sus propios cuerpos, ya que cambiaron la verdad
de Dios por la mentira, honrando y dando culto a las criaturas antes que al Creador, el cual es bendito por los siglos. Amén. Okay, es un pasaje extenso, por supuesto no vamos a analizarlo todo en detalle, pero quisiera mostrarles ciertas cosas en este pasaje. Primero el versículo 21. Versículo 21. Este versículo dice, pues habiendo conocido a Dios, que en el contexto los que han conocido a Dios, habiendo conocido a Dios, son los mismos en el versículo 18 que no quieren creer en Dios. Que quiere decir que aún los inconversos, los que todavía están en tinieblas porque no quieren venir a la luz de Cristo Jesús, ellos tienen conocimiento de Dios, ellos lo conocen. Ellos saben que Dios existe. Eso es lo que dice la Biblia. Y el versículo 25, que el último versículo del pasaje que acabamos de leer, el último versículo dice, ya que cambiaron la verdad de Dios por la mentira, honrando y dando culto a las criaturas antes que al Creador, el cual es bendito por los siglos. Amén. Los que no quieren reconocer que hay un Creador, los que se dicen ser ateos. Okay, entienda que esta mañana cuando yo uso el término ateo siempre viene con comillas, porque el ateo no existe, no hay ateos. Eso es lo que vamos a ver esta mañana. Pero los que no quieren reconocer a un creador, bien sea un ateo, los evolucionistas, los agnósticos, ellos sabían la verdad. Fíjese bien en el versículo 25. Vea lo que Dios dice. Le asegura a usted, cristiano, que ellos que no quieren reconocer a un creador, ellos sabían la verdad, pero que la cambiaron para llegar a lo que creen ahora. ¿Lo ven? Versículo 25, pues 21, habiendo conocido a Dios, ellos ya tienen conocimiento de Dios. Versículo 25, pero cambiaron la verdad de Dios, ese conocimiento, por la mentira. Esto quiere decir que tenían un conocimiento innato desde el nacimiento de la existencia de Dios, el Creador, que luego ellos activamente y a propósito rechazaron. Rechazaron la verdad, rechazaron el conocimiento de Dios para llegar a su conclusión de que Dios no existe o que no se puede conocer. ¿Cómo es que alguien llega a tener un conocimiento de Dios, un conocimiento de la verdad, sin la Biblia, sin nada más? ¿Cómo es? En versículo 19. Hay dos maneras. En primer lugar, versículo 19, en este versículo Dios dice, lo que de Dios se conoce, les es manifiesto, pues Dios se lo manifestó. El conocimiento de Dios existe y es algo innato en todo ser humano. Es un sentido interno que todos tenemos desde que nacemos. Dios mismo puso este conocimiento en nuestro corazón. Usted no tiene que enseñarle a un niño a creer en Dios. Un niño por naturaleza simplemente sabe que Dios existe y lo que quiere el niño es que usted le enseñe acerca de Dios, para que él pueda saber cómo es el Creador. El niño cree en Dios. Para llegar a ser ateo, ¿saben? Alguien tiene que convencerle. Para llegar a ser ateo, usted tiene que tener a alguien para convencerle que Dios no existe. Esto en nuestra cultura, en la sociedad occidental, sucede muy a menudo en el colegio, y si no en el colegio, en la universidad. Y si usted no lo cree, vaya a la universidad, predique al aire libre. Y usted verá. Dios mismo puso un conocimiento en el corazón de cada uno. Vea, cuando estamos testificando a la gente, cuando estamos testificando a los que están en la calle o quien sea, y dice, yo no creo en Dios. ¿Sabe, cristiano, sabe lo que usted puede decirle? No, usted cree en Dios. Solo es que no quiere creer en Dios. Usted no quiere que Dios exista, pero usted cree en Dios. Todos creemos en Dios. Además, versículo 20, además de ese conocimiento innato en el corazón de cada uno, todos sabemos que hay un Dios, todos sabemos que hay un Creador. Además de ese sentido interno, toda la creación, todo creado da evidencia, y es evidencia abundante.
Es evidencia indubitable de la existencia de Dios. Romanos 1:20. Porque las cosas invisibles de Él, de Dios, su eterno poder y deidad, se hacen claramente visibles desde la creación del mundo, siendo entendidas por medio de las cosas hechas, de modo que no tienen excusa. Este versículo nos asegura que podemos entender lo invisible de Dios. Porque ¿cuántos dicen, yo no quiero creer en Dios, es que no lo puedo ver? Y si no lo puedo ver, no voy a creer en Él. Bueno, yo no puedo ver su cerebro. Entonces, ¿qué quiere decir? Que usted no tiene cerebro. No, por supuesto, lo invisible de Dios. Dios es espíritu. Lo invisible de Dios lo podemos entender por medio de las cosas hechas. Las cosas invisibles que podemos entender, esas cosas invisibles, según este versículo, tienen que ver primero con su poder, con lo que Él hace, sus obras, como con su deidad, su persona, que es exactamente lo que estamos estudiando en la teología, ¿verdad? La persona y las obras de Dios. Hay ciertas cosas que usted puede entender de Dios, de la teología, que usted puede entender ciertas cosas acerca de su persona y ciertas cosas acerca de su obra sin la necesidad de la Biblia. Pero yo no creo en la Biblia, dice el inconverso. Está bien, no tiene que creer en la Biblia. Porque yo puedo convencerle de que hay un Dios y que usted tiene una gran necesidad de ese Dios, de su misericordia, sin abrir la Biblia. Vea, es tan sencillo como nuestra prueba de Dios. Ustedes saben que hay otra vez es que el pastor no es el hombre más brillante del mundo. Entonces a veces tengo que llevar cosas a la calle para ayudarme a no perderme en la predicación o en un encuentro para testificar a alguien. Esas son mis láminas de tramposo. Entonces también las tenemos más chiquiticas. Y tenemos tenemos aquí toda la presentación del Evangelio en papel para que uno no tenga que pensar, porque a veces uno se pone muy nervioso y se le olvida todo. Una de las láminas que confeccionamos para llevar a la calle es nuestra prueba para el ateo, prueba del ateísmo. Y es sencillo. Usted sabe... Y usted dice, pero no puede ser tan sencillo. No, es tan sencillo como esto. Si usted ve una construcción, estamos ya reunidos en un edificio, ¿verdad? Si usted ve una construcción, ¿cómo sabe que hubo un constructor? ¿Podría yo convencerle que este edificio se hizo de la nada? Un día no había nada, pero llegó un edificio de la nada, con 4 paredes y un techo, pintura muy fea y una cancha de fútbol. Y usted dice, ¿y qué estaba fumando en Cartago esta semana, pastor? Si usted ve una construcción, es evidencia, escúcheme, es evidencia abundante e indubitable que hubo un constructor, porque las cosas hechas siempre tienen un hacedor. ¿Sí o no? Ok. ¿Y qué requiere para entender eso? 2 ojos y un cerebro que funciona. ¿Sí o no? Si usted ve una pintura, ok, aquí tengo. Si usted ve una pintura, ¿cómo sabe que hubo un pintor? Bueno, los estudiantes en la UCR de filosofía, ellos van a pasar 4 años pensando en esa pregunta. Y luego van a conseguir trabajo como que no sé, porque con el cerebro tan tostado. No, usted ve una pintura y usted dice, no, alguien la pintó. 2 ojos, cerebro, ya lo sé. Usted se topa con 20 latas de Coca-Cola. Aquí tengo mis latas de Coca-Cola. Usted se topa con 20 latas de Coca-Cola en fila. La fila perfecta. Y usted dice, wow. ¿Cómo que se ordenaron por sí solas? ¿Cómo se echaron patas? No sé, pero ¿qué? O sea, es un milagro de la evolución. No, cuando usted ve orden, ¿sabe? Usted sabe que alguien las ordenó. ¿Sí o no? Ok. Es lo mismo con la creación. Y no crea que sea más complicado que esto.
Vea, con solo fijarnos en la creación, solo fijarse en la complejidad de nuestros cuerpos, el cuerpo humano, o solo fijarnos en el mundo que nos rodea, con solo fijarnos en la creación, es Romanos 1:20, solo fijarnos en lo que Dios ha hecho. Vemos algo hecho como la construcción, vemos belleza como la pintura, vemos orden como en las latas, vemos diseño. Alguien lo hizo. Alguien lo hizo. Vea, un creador existe y Él lo hizo todo con belleza, con orden, con diseño. Es sentido común, es lógico, es razonable y además es lo que dice la Biblia, no hay ateos. ¿Me entienden? No hay ateos, ustedes todavía no están convencidos. Sonny está convencido. No hay ateos. Solo hay pecadores que no quieren reconocer que hay un Dios, pero todos sabemos que Dios existe. Primero, es innato en nosotros y también es la evidencia de la creación. Pero disculpe, si yo pongo un avión, uno de esos pero grandes, un avión a la par de una computadora, y le hago una pregunta, ¿cuál de las dos tiene más complejidad? Se dice, un avión, una computadora, es que yo no sé, pero son máquinas complejas, ¿verdad? Ahora, si pongo un avión a la par de una computadora, y a la par de esas dos, pongo una mosca, ¿cuál es la máquina más compleja? Mucho más. Usted tendría más suerte en convencerme, más chance, más oportunidad de convencerme que un avión se hizo de la nada, que decirme que una mosca se hizo de la nada, porque la mosca es mucho más compleja que un avión. Hay diseño, orden, hay algo hecho, Dios lo hizo. Usted lo sabe, yo lo sé. Todo el mundo lo sabe. Sabemos que Dios existe. Ok, además de esto, además de su existencia, es Romanos 1, viendo esto, de que Dios puso un conocimiento innato en nuestros corazones, nos dio el testimonio, evidencia abundante e indubitable de su existencia en el mundo que nos rodea, la creación. Sabemos que Él existe. ¿Qué más entendemos de Dios naturalmente? Sin la Biblia. ¿Qué más entendemos de Dios? Este es el segundo punto. Todos sabemos ciertos aspectos del carácter de Dios. Todos sabemos ciertos aspectos de cómo es el Creador. Vamos a analizar dos pasajes. Primero, Salmo 19. Salmo 19. Que es, los primeros 6 versículos también es casi como un pasaje paralelo a lo que leímos en Romanos 1. Pero yo quiero decirles que en Salmo 19 vemos que Dios es grande, vemos que Dios es poderoso y vemos que Dios es sabio, digamos sumamente inteligente. Salmo 19:1, los cielos cuentan la gloria de Dios, el firmamento anuncia la obra de sus manos. Un día emite palabra a otro día, una noche a otra noche declarará sabiduría. No hay lenguaje ni palabras, ni es oída su voz. Por toda la tierra salió su voz y hasta el extremo del mundo sus palabras. En ellos puso tabernáculo para el sol y como esposo que sale de su tálamo se alegra cual gigante para correr el camino. De un extremo de los cielos de su salida y su curso hasta el término de ellos y nada hay que se esconda de su calor. Está hablando de la creación. La creación tiene una voz aunque no tiene voz. La creación nos habla, aunque no nos habla con una voz. ¿Qué es lo que dice? Versículo 1. Los cielos cuentan la gloria de Dios. Dice, el firmamento anuncia la obra de sus manos. Si usted en la noche se fija para arriba, ¿ok? Una noche despejada y no hay nubes. ¿Qué es lo que usted ve? Yo no sé si usted ha ido a los afueras, digamos, a hacer camping o algo así,
y no hay luces de la ciudad, no hay nada. Y usted en una noche despejada, usted puede ver, usted cree que puede ver cada estrella que hay. ¿Y qué es lo que usted se dice adentro? Al mirar la creación, al mirar el firmamento, el cielo, con todas las estrellas, usted sabe que Dios es grande, ¿sí o no? Usted ve esa creación inmensa y sabe lo que usted está viendo. Usted está viendo la creación como si estuviera usando como una pajilla para mirar solo un poquitico de lo que hay. Y la Biblia dice que Dios pone el universo en la palma de su mano. Dios es grande y con solo fijarnos en el firmamento y las estrellas, lo sabemos. Él es grande, mucho más grande que nosotros. Tan insignificantes que nosotros somos, que pequeños, chiquiticos y no figuramos en nada. Usted muere hoy en 100 años, nadie va a recordar a usted. Algunos de nosotros podemos morir en 20 años, nadie sabe que existimos. Pero Dios es grande. Y además, fijándonos en su creación, sabemos que es poderoso, tan poderoso para hacerlo todo, mantenerlo en orden, mantenerlo todo, y sabio, porque tiene una inteligencia infinita. Eso es lo que sabemos naturalmente sin la Biblia. Solo fijándonos en la creación. Dios es grande, poderoso y sabio. Vea Hechos 14. Además, Hechos 14, los versículos 16 y 17. Con solo fijarnos en lo que Dios ha hecho, en fijarnos en sus obras a nuestro alrededor, sabemos por supuesto que es grande, poderoso y sabio, pero también sabemos que nuestro Creador es un Dios de misericordia, Él es un Dios de amor y aún es un Dios de alegría. ¿Cómo sabemos esto? Por el testimonio que Él nos dio. Hechos 14, contexto, Pablo y Bernabé están en una ciudad, Listra, y están predicando, sanan a alguien o hacen un milagro, y todos los de Listra quieren adorarles como a dioses, y ellos quieren parar el asunto y explicarles cosas, y ellos dicen, 14:16, en las edades pasadas, Dios, ha dejado a todas las gentes andar en sus propios caminos. Si bien no se dejó a sí mismo sin testimonio, haciendo bien, dándonos lluvias del cielo, tiempos fructíferos, llenando de sustento y de alegría nuestros corazones. ¿Cuál es este testimonio que Dios dio aún a los paganos? Uy, pero ¿qué tal el pagano en la selva? Dios está hablándonos acerca del pagano en la selva. Él sabe que Dios existe, Él sabe que es creador, Él sabe que es grande, poderoso y sabio. Y vea lo demás que Él sabe. El testimonio que Dios dio al pagano y a todos nosotros empieza con las lluvias del cielo y cosechas fructíferas. Sobre los buenos y sobre los malos. Si usted fuera Dios, si yo fuera Dios, ¿qué haríamos nosotros? Yo daría lluvia y cosechas fructíferas sobre los buenos, pero los malos, salados. ¿Me entiende? Que se la jueguen. Que se creen tan vivos, que se la jueguen. Pero Dios es tan misericordioso. Es un Dios de amor, aún de alegría. Tan bueno, benigno, bondadoso, que da la lluvia, da las cosechas, tanto al bueno como al malo. Y además este versículo dice que Él da comida, llenando de sustento, dice, de alegría en nuestros corazones. Da comida a todos, tanto al bueno como al malo. Y es comida física, por supuesto, con las cosechas fructíferas, pero también comida para el corazón, la comida que nos entra por los ojos, los oídos y los otros sentidos humanos. Ustedes saben cómo es. Ustedes saben cómo es. Y usted dice, ¿cuál es algo que le llena a usted? Porque le llena a usted de sustento ahí en su corazón, de contentamiento, de alegría, porque Dios da esa alegría a su corazón. ¿Sabe? Puede ser algo tan sencillo
Yo estaba pensando en esto esta mañana. Porque yo tengo la costumbre de levantarme en la madrugada para pasar un tiempo a solas con Dios. Hoy me levanté en la mañana y abro las ventanas de mi oficina para que entre el aire fresco. Porque, ¿sabe? Vivo allí arriba en las montañas de Dulce Nombre de Tres Ríos. Y a veces, bueno, vea, mi vecino tiene chanchera. También tiene 2 camiones grandes de diésel. Y siempre está quemando su basura. Entonces, huele feo. Entonces, ese es el vecino de abajo. Los vecinos de arriba siempre están quemando algo. Muchos cocinan todavía con leña. Entonces, cualquier tipo de madera que pueden meter ahí en la cocina es que huele feo. Están quemando su basura. Es feo. Entonces, de vez en cuando, el viento viene desde una dirección donde no hay olores bonitos. Ok, viene y cuando el aire está fresco, se dice, wow, qué bonito. ¿Algo así ha pasado a usted? Usted sabe, usted no merece eso. Nosotros merecemos sufrir en el infierno donde hay olor de sufrimiento, de quemado, de lo más feo. Y Dios nos da aún esos placeres más sencillos. ¿Entienden? Tanto a los buenos como a los más malos. ¿Qué sabemos acerca de Dios por medio de este testimonio? De su bondad que Él derrama sobre todos. Sabemos que nuestro Creador es un Dios de misericordia. Él tiene misericordia de todos. No solo de los buenos, no, de todos, hermanos, de todos. Él es un Dios de amor, que quiere mostrar su amor a todos. Él es un Dios de alegría. Sabemos que Él es benigno, sabemos que Él es bondadoso, sabemos que Él quiere ayudarnos a bien. Y yo digo a todos, a todos. ¿No es esto el testimonio del versículo más conocido de la Biblia? Y ustedes saben, ¿qué dice Juan 3:16? Que de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Lo hemos visto en la calle. Ok, ustedes que han testificado en la calle, díganme si esto no le ha pasado. Usted está testificando a un ateo. Y tiene la oportunidad de explicarle la ley, mostrarle que ha violado la ley, ha ofendido a Dios, aunque él no cree en Dios, está bien, pero ha ofendido al Dios que no existe para él. Él entiende su culpabilidad, ¿ok? Si le juzgara por la ley moral, no mentir, no robar, no adulterar, él está es culpable. ¿A dónde van los culpables? Al infierno. Y sabe, en este momento, si usted está testificando, y me ha pasado más de una vez, llevando a alguien así, como entre comillas, un ateo, por la ley, hasta la culpabilidad, hasta el juicio después de la muerte, y él ve que el infierno como castigo por su maldad es razonable. ¿Qué es lo que sale de su boca? Pero Dios es un Dios de amor, Dios perdona, Dios es misericordioso. Pero disculpe, ¿cómo sabe usted esto? Lo sabe. Simplemente lo sabe. Si no saben, ¿cómo lo saben? Es porque se ha fijado a su alrededor y sabe que tiene buenas cosas en su vida que él no merece. Y Dios es el que da todo lo bueno. Entonces, sabemos que Dios existe, todos los hombres, no hay ateos. Sabemos que Dios es grande, poderoso y sabio. Y sabemos que Él es un Dios de misericordia, de amor y aún de alegría. ¿Okay? Siguiente punto. Ya vamos llegando a nuestra aplicación práctica. Entonces, hágale el esfuerzo para prestar atención. ¿Qué más sabemos naturalmente de Dios y de nuestra relación con Dios como nuestro Creador? ¿Qué más sabemos? Tercer punto. Todos sabemos que somos culpables delante de Él. Todos sabemos naturalmente, sin la Biblia, que somos culpables delante de Él. Romanos 2 del 14 al 16. Todos sabemos que Dios existe
Todos sabemos que Él es grande, poderoso, sabio, también es un Dios de misericordia, de amor y aún de alegría. Pero además, todos sabemos que somos culpables delante de Él. Romanos 2:14. Porque cuando los gentiles que no tienen ley, otra vez hablando del pagano en la selva, si alguien quiere sacar ese argumento, la Biblia también habla de esto. Porque cuando los gentiles que no tienen ley, digamos una ley escrita como los judíos, cuando ellos hacen por naturaleza lo que es de la ley, estos, aunque no tengan ley, son ley para sí mismos, mostrando la obra de la ley escrita en sus corazones, dando testimonio en su conciencia y acusándoles o defendiéndoles sus razonamientos en el día en que Dios juzgará por Jesucristo los secretos de los hombres conforme a mi evangelio. Cada ser humano sabe que Dios existe y sabe que hay un juicio por venir. Téngalo por seguro. Usted no tiene que dudarlo, usted no tiene que probarlo, usted no tiene que sacar argumentos, usted no tiene que hablar del tema. Todo el mundo sabe que Dios existe y todo el mundo teme la muerte porque sabe que hay un juicio por venir. Y sabe que tendrá que rendirle cuentas a su Creador por todo lo bueno y todo lo malo que ha hecho en esta vida. Todos lo sabemos. Dios primero, vean versículo 15. Primero, Dios escribió su ley moral en el corazón de cada persona. Y por esa ley escrita en nuestros corazones sabemos naturalmente que ciertas cosas son buenas y otras son malas. Es una ley universal entre todos los seres humanos. La Biblia dice, mostrando la obra de la ley escrita en sus corazones. Y además en el mismo versículo dice que Dios también nos ha dado a todos nosotros una conciencia que da testimonio acerca de la ley moral. O sea, cuando hacemos lo malo, cuando hacemos lo bueno, lo hacemos con ciencia de que es malo o bueno. El versículo dice, dando testimonio su conciencia y acusándoles o defendiéndoles sus razonamientos. Vea, sabemos que ciertas cosas son malas por la ley que Dios ha escrito en nuestro corazón. Y sentimos la convicción de nuestra conciencia en los momentos de contemplar hacer lo malo. ¿Sí o no? Y sentimos la comprobación de la misma conciencia en los momentos de hacer lo bueno. ¿Sí o no? Usted ha mentido sabiendo que es malo, ¿verdad? Y usted ha mentido cuando su conciencia le estaba gritando, no lo haga, no lo haga, no lo haga. ¿Sí o no? ¿De dónde viene eso? Usted sabe por naturaleza que la violación es mala. ¿Sí o no? Yo he visto perros andando en la calle, para ellos ni de va ni de viene. Un perro con una perra, un perro con un perro. No le importa. Perro es un perro, le da igual. ¿Me entiende? ¿De dónde viene ese sentido de conciencia, de moralidad en nosotros? Dios. Y por haber violado su conciencia, por haber violado la ley moral que Dios escribió en su corazón, usted sabe que es culpable delante de Dios. Usted sabe. Romanos 1. Vea el testimonio de la Escritura, vea lo que Pablo dice. Sabemos, los buenos, entre comillas, si hubiera, pero los buenos y los malos, todos sabemos que merecemos el castigo de Dios porque somos malos. Hemos violado la ley que Él escribió en nuestro corazón. Romanos 1:28. Vean la lista que Pablo saca. Y queremos que esta lista nos lleve al último versículo, pero solo fíjense en la lista de lo que hacen los malos, de lo que hace el ser humano. Romanos 1:28, como ellos, los inconversos, como ellos no aprobaron tener en cuenta a Dios, Dios los entregó a una mente reprobada para hacer cosas que no convienen, estando atestados de toda injusticia, fornicación, perversidad, avaricia, maldad, llenos de envidia, homicidios,
contiendas, engaños, malignidades, murmuradores, detractores, aborrecedores de Dios, injuriosos, soberbios, altivos, inventores de males, desobedientes a los padres, necios, desleales, sin afecto natural, implacables, sin misericordia. ¡Wow! Así éramos nosotros antes de conocer a Cristo, pero en Cristo todo es nuevo y somos nuevas criaturas. Pero vea la conclusión en versículo 32. ¿Quiénes, estos inconversos, todos los inconversos, quienes, habiendo entendido el juicio de Dios, que los que practican tales cosas son dignos de muerte, no solo las hacen, sino que también se complacen con los que las practican? Aún los malos, los mismos inconversos, los mismos ateos, ellos saben que la gente que hace este tipo de cosas merecen la muerte, merecen castigo y no recompensa. Entonces, después de toda esta larga lista de pecados, de perversiones de los incrédulos, Pablo dice al final que aún los más malos, ellos saben que lo que hacen es digno de juicio. Lo saben porque tienen una ley moral en su corazón, tienen una conciencia, tienen la habilidad de distinguir entre el bien y el mal y escogen a sabiendas, con ciencia, escogen la maldad en vez de lo bueno. Los inconversos entienden, dice este versículo, entienden que los que hacen lo malo son dignos de castigo, dignos de muerte, porque la paga del pecado es la muerte, y lo saben. Todos los hombres sabemos que Dios es santo, bueno y justo. Y todos los hombres sabemos que nosotros no somos así. Usted no es santo, usted no es justo y usted no es bueno, ni yo. Nosotros somos inmundos por lo que pensamos, por lo que somos, por lo que hacemos. Somos malos y somos injustos. No somos como Dios. Entonces uno dice, entonces ¿por qué siguen en esto? Usted cristiano, usted llegó a un momento en su vida cuando usted se dio cuenta de todo esto, ¿verdad? Yo soy malo, Dios es bueno. Viene un juicio y yo no quiero ir al infierno. Dios, tan misericordioso, lleno de amor, sufrió mi infierno en la cruz, sufrió mi castigo, yo violé la ley, Cristo pagó la multa. Resucitó después de 3 días, ahora me ofrece la vida eterna. ¿Qué tengo que hacer para ser salvo? ¿Verdad? Y llegamos al momento cuando reconocemos esto y ya, Dios, ya no quiero seguir en esto. Ya no quiero seguir en la maldad, ya no quiero seguir en la justicia, ya no quiero seguir en mi orgullo, en mi soberbia, yo no quiero seguir viviendo para mí. Ya, eso me va a mandar al infierno, yo quiero a Cristo. Y eso ha cambiado. Pero ¿cuántos de nosotros tenemos miembros de nuestras familias, amigos, gente que conocemos en el trabajo o en la universidad, en el colegio, personas que pero siguen en esto? Ellos saben del Evangelio, ellos han oído el Evangelio, ellos saben del amor de Dios, el sacrificio de Cristo en la cruz y siguen en su necedad. Ese es el cuarto punto para esta mañana y quiero terminar con esto. ¿Por qué entonces querría alguien negar la existencia de Dios? ¿Por qué querría alguien rechazar el conocimiento de Dios, todo el conocimiento que tiene, bien por la creación, bien por la naturaleza en el corazón o bien por la Biblia? ¿Por qué querría hacer esto? Vemos la razón y vemos la respuesta a esta pregunta en el mismo versículo 32 de Romanos 1. Romanos 1:32 dice, quienes habiendo entendido y entienden bien, y habiendo entendido el juicio de Dios, que los que practican tales cosas son dignos de muerte, no solo las hacen, sino que también se complacen con los que las practican. ¿Sabe por qué uno quiere seguir en el pecado? Sin arrepentirse, poner su fe en Cristo, sin convertirse al Señor. ¿Sabe cómo? ¿Sabe por qué? ¿Le gusta el pecado? Nada más noble
Nada más lógico. Quieren seguir pecando. Aunque es pasajero, nosotros tenemos que entender que hay deleite, esa palabra que usa la Biblia, deleite, placer sensual en el pecado. ¿Sí o no? Sí. Un hombre que tiene dice, pero es una mujerón como para la esposa. ¿Cómo es posible que él va a caer en el adulterio? Porque el fruto prohibido es más dulce, hermano. ¿Verdad? Claro. Entonces, vean. El inconverso, y yo no me engaño. Algunos de ustedes aquí no tienen a Cristo. El inconverso vende su eternidad por el placer pasajero del pecado. Sexo ilícito. ¿Cuántos minutos de placer? Una emborrachera, drogas, pornografía. Minutos. Está vendiendo su eternidad por minutos de placer sensual. Ahora sabemos por qué Dios dice en Salmo 14 que el necio dice en su corazón no hay Dios. El que no quiere reconocer a Dios, ¿sabe lo que dice la Biblia acerca de él? Que dice, no hay Dios, yo voy a seguir en mi pecado, no hay Dios, no hay juicio. ¿Sabe lo que la Biblia llama? ¿Cómo llama a esa persona? Necio. ¿Ok? Entonces, es simple, es una persona simple, es necio, es terco, es ignorante, es un bobo, es un tonto. Se dice, esas son palabras ofensivas. Ojalá que sí. Véase en el espejo. Dios existe, viene un juicio. Y usted dice, ay, pero tengo libertad. No, usted está en una sala de espera. Nosotros todos somos presos y estamos en una sala de espera esperando ver al juez para ver qué sentencia nos da. Usted no sale de aquí. Usted no tiene libertad. Usted está encerrado aquí en esta prisión de la tierra. Usted no sale de aquí. Usted sale en la muerte para rendirle cuentas al juez. Y veremos entonces cómo le va a ir. Es necio, hermanos. Es necio seguir en rebelión al Señor. Es necio vender la eternidad por el placer del pecado. Es necio. Es necio. ¿Y cuántos están convenciéndose de que tienen la salvación y no la tienen? Oh, hemos visto esto demasiado y yo creo que sale en cualquier predicación mía. Porque es una necesidad tan grande. ¿Cuántos han orado una oración como niño y creen que tienen la salvación porque alguien luego les convenció que tiene la seguridad eterna? Pero siguen el pecado cuando la Biblia nos asegura que el que practica el pecado no es salvo. El que practica el pecado es del maligno todavía. Y se dice, ay, pero yo caigo en el pecado, yo también, pero no corro hacia él. No lo como si fuera como dulce para mí. No, para mí el pecado, para el cristiano, dígame si no es cierto, el pecado es comer vómito. ¿Cómo se siente después de caer en el pecado? Y usted quiere arrodillarse delante de Dios y llorar. Pero no, el que puede pecar y disfrutarlo y luego esconderlo para volver a lo mismo. Y volver a lo mismo, volver a lo mismo, volver a lo mismo. Algunos de ustedes tienen problemas con pornografía. Y son problemas de años. Y como pastor que tengo que rendirle cuentas a Dios por el cuidado de su alma, se lo aseguro, usted no es salvo. No es salvo. ¿Cómo puede usted volver a ese vómito? Y comérselo. Deleitarse en eso. ¿Cómo puede? Con el Espíritu Santo de Dios en su vida, en su corazón. No, Señor. Si usted vuelve a eso, usted no es salvo. Y si usted es salvo y está en esa cuestión, lo que usted tiene que hacer, llevar fruto de arrepentimiento. No me hable de que, quiero arrepentirme.
No, Señor, lleve el fruto del arrepentimiento. Bote esas revistas, bote su computadora, bote su televisor, sea hombre, sea cristiano. No siga en eso. Necio, necio, pero necio. No hay otra palabra para eso. Oh, como me da tristeza. Tristeza y también me enoja. Tristeza porque usted está vendiendo su eternidad por el placer pasajero de minutos, hermanos. Y me enoja porque no hay más hombres en el cristianismo. No hay más hombres que tienen las agallas para decir, no, esto, no, en mi casa no. Voy a comportarme como es digno del Evangelio. No. No creo en las adicciones en la vida de un cristiano. Lo siento mucho. Adicto al alcohol, adicto a las drogas, adicto a la pornografía. No. Porque en Cristo usted es una nueva criatura. Y el que está dentro de usted, si es cristiano, es más poderoso que el que está en el mundo. Su viejo hombre está crucificado con Cristo. Usted está andando en una nueva vida. Usted ya no es esclavo del pecado. Usted es esclavo de la justicia. Si tiene una adicción, es una adicción a la palabra de Dios y la oración y un andar de santidad. Y si este no es el testimonio de su vida, téngalo por seguro que yo como pastor no creo que sea salvo. No creo. No es que estoy diciendo que todos tengamos que ser perfectos, no. Pero fíjese en la dirección de su vida. No en la perfección de su vida, en la dirección de su vida. Si usted está andando, creciendo en la santidad todos los días, hay fruto de la salvación. Pero si el fruto de su vida, egoísmo, egocentrismo, avaricia, materialismo, ociosidad, pornografía, sexo ilícito, ¿qué más? ¿Qué más? Borracheras, drogas. ¿En qué está? La Biblia dice que es un necio, porque la evidencia por la existencia de Dios es indubitable. Y si alguien sigue, y sigue, y sigue, y sigue, es un necio. El ateo dice que Dios no existe por una sola razón. Porque le gusta el pecado y quiere seguir pecando. Hay ciertas cosas que todos nosotros como cristianos e inconversos sabemos. Sabemos que Dios existe y que Él como creador es grande, poderoso y sabio. Sabemos que Él es un Dios de misericordia, de amor y aún de alegría porque ha dado lo bueno a todos. Sabemos también que Él es santo, justo y bueno por la ley que ha escrito en nuestros corazones y la conciencia que da testimonio a esa ley. Si el ateo reconociera todo esto, si reconociera lo que ya sabe, ¿usted sabe lo que implica? Y eso es porque es la razón por la cual él no quiere hacerlo. Él tendría que reconocer lo que ya sabe por la ley en su corazón. Tendría que estar de acuerdo con su conciencia. Tendría que confesar: yo soy culpable, merezco el castigo. Y él quiere pecar sin consecuencia. Es más fácil negar la existencia de Dios que reconocer que hay un Dios, es un ser moral, viene un juicio y me va a ir mal. Así que me arrepiento, me aparto del pecado y confío en Cristo porque es el único Salvador. Más fácil simplemente decir: Dios no existe. Escuche esto y termino. El ateísmo del inconverso es simplemente un escudo detrás del cual él acaricia su mascota. Y su mascota se llama el pecado. Ni más, ni menos. Dios existe. Usted lo sabe y yo lo sé.
Cristiano, tenga confianza cuando usted está testificando. No tiene que probar la existencia de Dios. No tiene que probar el juicio que está por venir. No tiene que probar que Dios es grande y misericordioso, de amor, de alegría. No tiene que probar nada de eso. Porque la otra persona ya lo sabe. Saque la ley, habla de su culpabilidad, se ha mentido, es un mentiroso. ¿Ok? Se ha robado, lo que sea, es un ladrón. Si solo ha visto a una mujer o a otra persona para codiciarla sexualmente, es un adúltero. Así es la ley. Y el juicio que viene no es poner lo bueno aquí y lo malo aquí. Vamos a pesar los dos para ver si entro por más bueno que malo. No, es por ley. ¿Y cuántas veces, hermanos, tenemos que violar una ley para ser culpable de todo? Es por eso que la Biblia dice, todo mentiroso tendrá su parte en el lago de fuego. Y con la primera mentira somos culpables. Necesitamos a Cristo. Cristo Jesús es Dios en la carne. Dios es un Dios de misericordia, de amor y de alegría. Esto es lo que quiere para nosotros. Quiere darnos misericordia, quiere mostrarnos su gran amor y quiere que tengamos alegría en Él. En Él. Y por eso se hizo hombre y anduvo sobre la tierra 33 años. Fue clavado en una cruz y durante 3 horas en esa cruz Dios Padre derramó toda la ira que todos nosotros merecemos. Todo el sufrimiento de una eternidad en el infierno por cada persona. Cristo lo sufrió todo hasta la última gota de la ira de Dios y lo hizo por nosotros. Y después de 3 días, primer día de la semana, resucitó. Ahora por su gran paciencia está esperando. Dios quiere salvarnos. Si usted está aquí y no tiene a Cristo Jesús, Dios quiere salvarlo. La cruz es prueba suficiente. Dios quiere salvarlo. ¿Qué quiere usted?